Desde el púlpito de First Baptist Church en Dallas, Texas, esto es Camino a la Victoria con el Dr. Robert Jeffress. Hola, soy Humberto González y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Camino a la Victoria. La ansiedad es un problema común para todos, incluidos los cristianos. La preocupación no solo nos roba el gozo del presente, sino que también nos impide cumplir nuestros sueños del mañana. Hoy, junto al Dr. Robert Jeffress, vamos a explorar lo que la Palabra de Dios dice acerca de las causas y la cura para la preocupación. Así que reúne a tu familia, trae tu Biblia y comencemos este fascinante estudio. Vivimos rodeados de publicidad consumista, noticias alarmantes y el incesante ruido de las redes sociales. ¿Puedes escuchar la voz de Dios en medio del bullicio? En Esencias Espirituales, el Dr. Robert Jeffress te guía hacia una experiencia renovadora en la palabra y la oración. Este ebook ofrece un método práctico, sencillo y utilizado por el propio Dr. Jeffress. Aprende a estudiar la Biblia con propósito, encontrando dirección y claridad para tu vida. Ora con confianza y poder, conectando profundamente tu corazón con el de Dios. Interceder por tus hijos y nietos con oraciones específicas que transformarán sus vidas. Además, incluye un modelo conmovedor de oración por los hijos pródigos diseñado para quienes buscan restauración en sus familias. Comienza hoy. Visita caminoalavictoria.org y descarga tu copia digital de Esencias Espirituales al realizar una donación generosa. Síguenos en redes sociales y únete a la comunidad de Camino a la Victoria. Encuéntranos como Tu Camino a la Victoria. A continuación, el Dr. Robert Jeffress con el mensaje de hoy. Elige la fe sobre la preocupación. Alguien ha escrito: parece que un ladrón anda suelto entre nosotros. Es un ladrón peligroso, decidido a robar nuestras posesiones más preciadas, nuestra alegría, nuestra paz mental e incluso nuestra salud. El nombre del ladrón: la preocupación. La preocupación no solo nos afecta emocional y físicamente, también nos afecta espiritualmente. ¿Recuerdan que en Lucas capítulo 8 Jesús contó la parábola del sembrador que salió a sembrar y la semilla cayó en 4 tipos diferentes de tierra? Y por supuesto, continuó explicando que la semilla representaba la palabra de Dios. Los 4 tipos de tierra representaban las 4 condiciones del corazón humano que reciben la palabra de Dios. Y en el versículo 14 Jesús dijo: la semilla que cayó entre espinos, estos son los que oyen. Pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Esta semilla cayó en tierra, comenzó a crecer, pero luego había un sistema de malezas debajo que ahogó la vida de esta planta. Jesús estaba diciendo que para algunos de nosotros, mientras intentamos crecer en nuestra madurez espiritual, nuestro interés espiritual es ahogado por 3 cosas. Habla del amor al placer, el amor al dinero, pero en la cima de la lista que ahoga el crecimiento espiritual en nuestra vida está la preocupación. La preocupación puede estrangular la vida espiritual que hay en nosotros. ¿Cuál es el antídoto para la preocupación? Bueno, Jesús dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El legado de Cristo, su regalo para nosotros, fue la paz, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener ese tipo de paz? Que sin importar lo que suceda a su alrededor, están en paz, todo está bien. Bueno, la manera en que experimentamos la paz, el conducto a través del cual llega a nuestra vida, es a través de la fe. Saben que la Biblia dice en Hebreos 11:1, la fe no es una esperanza o un deseo. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de que Dios tiene el control de nuestras vidas, sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Pero la fe es una actitud que elegimos en la vida. Y es la elección de actitud de la que estamos hablando hoy.
Elige la fe sobre la preocupación. Ahora, antes de hablar sobre cómo elegir la fe en nuestra vida, veamos algunas causas comunes de la preocupación. De hecho, al examinar las Escrituras y tras 40 años de hablar con personas que se preocupan constantemente, he identificado 3 causas principales de ansiedad en nuestra vida. Causa número 1, un sistema de valores incorrecto. Un sistema de valores incorrecto. Quiero que piensen ahora mismo, en este preciso momento, en algo que realmente les preocupa. ¿Qué es aquello que en este instante, ahora mismo, más les preocupa? Probablemente podría adivinar que tiene que ver con la pérdida de una persona, una posición o una posesión. ¿Cierto? La mayor parte de la preocupación implica el temor a perder algo importante para nosotros. Puede ser perder a una persona, a un cónyuge o a un hijo por muerte, abandono o infidelidad. Algunas personas temen perder una posición como un trabajo y el prestigio que lo acompaña. Alguien ha dicho que la causa de la preocupación es construir tu vida en torno a lo temporal en lugar de lo eterno. Siempre que tu corazón, tus afectos, se construyen en torno a cosas que te pueden ser arrebatadas, habrá una ansiedad de bajo grado que consumirá tu vida. ¿Cómo se lidia con eso? Saben, algunas personas lidian con ese miedo a la pérdida, tratando de protegerse contra cualquier tipo de pérdida. Pero la verdad es que no podemos protegernos contra todas las pérdidas de la vida. Y por eso Jesús dijo en Mateo 6, versículos 19 y 20, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. A veces nuestra ansiedad revela un sistema de valores equivocado, no pecaminoso, sino simplemente incorrecto, al construir nuestro afecto en torno a lo temporal en lugar de lo eterno. Una segunda causa de preocupación en nuestra vida puede ser el pecado no confesado. Siempre que desobedecemos a Dios de forma constante y deliberada, el subproducto de esa desobediencia es la ansiedad, la preocupación. Es nuestro estilo de vida desobediente que produce la sensación de que, de alguna manera, Dios se va a vengar de nosotros. Pensamos, Dios nos va a castigar. No sabemos cómo lo hará, pero es como si viviéramos nuestras vidas con la espada de Damocles colgando sobre nuestra cabeza. Tememos que el desastre llegue a nuestra vida en cualquier momento debido a nuestra desobediencia. Me recuerda lo que dijo el predicador puritano Jonathan Edwards: los impíos tiemblan al susurro de las hojas. La gente injusta es simplemente temerosa por naturaleza, porque aunque no proclamen creer en Dios, en el fondo saben que hay un Dios y que Él no está contento con ellos. Saben, por el contrario, una vida recta produce paz mental. En Isaías capítulo 32, versículo 17, el profeta escribe: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Saben, tal paz mental está hermosamente ilustrada en la historia de Daniel del Antiguo Testamento. Recuerden, Daniel había alcanzado prominencia bajo el reinado del rey Darío, y los consejeros de la corte de Darío se pusieron celosos de Daniel por el favor del rey, así que conspiraron contra él. Y recuerden que convencieron a Darío de firmar un decreto de que cualquiera que orara a cualquier otro ser, excepto al rey Darío, sería ejecutado. Sabían lo que hacían. Sabían que Daniel era fiel en la oración, pero en un momento de orgullo, Darío firmó esa orden. Y cuando Daniel se enteró de que esa orden había sido firmada, lo que muy probablemente podría haber sido su sentencia de muerte, quiero que noten cómo respondió a la noticia. Daniel 6:10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, lloraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes.
Daniel tenía una paz mental completa, aunque sabía que probablemente lo matarían. Eso es lo que hace una vida recta, te da esa paz sobrenatural. Contrasten eso con la forma en que Darío respondió ante la situación. Daniel 6:18 dice: luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Aunque Darío era un pagano, aunque tenía todo el derecho bajo la autoridad humana de firmar ese decreto, en el fondo sabía que estaba mal. Sabía perfectamente que había un Dios en el cielo, el Dios de Israel, que exigía adoración exclusiva y total, y no pudo dormir en absoluto por su fechoría. Lo que les digo hoy es que, de hecho, el pecado no confesado a menudo puede ser una causa importante de ansiedad en nuestra vida diaria. Hay una tercera causa de la que no hablamos a menudo. Parte de nuestra preocupación es el resultado directo de un ataque satánico en nuestra vida. Sé que suena extremo, así que no me descarten antes de que explique lo que quiero decir con esto. Saben, en Efesios capítulo 6, Pablo describe la armadura espiritual que está disponible para todo cristiano para luchar contra el ataque de Satanás. Tengan en cuenta que Pablo nos recuerda que nuestra lucha en la vida no es contra sangre y carne, no es contra otras personas. Creemos que sí, pensamos que luchamos contra nuestra pareja, hijos, jefe o alguien más, pero no es así. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, dice Pablo, sino contra fuerzas invisibles de maldad en las regiones celestes. La guerra espiritual requiere armas espirituales. En el versículo 16, él menciona una pieza de la armadura. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Francamente, creo que Satanás tiene varias flechas encendidas que dispara a la vida de diferentes personas. Pero creo que entre sus flechas favoritas está la preocupación. Le encanta enviar esa flecha encendida de preocupación a nuestra vida. Y la razón por la que digo eso es por el efecto que tiene en nuestra vida. Segunda de Timoteo 1:7, Pablo dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cómo sabes si esto viene de Satanás? Cuando esta preocupación te aleja de Dios en lugar de acercarte a Él, puedes saber que no viene de Dios, sino del maligno. ¿Saben otra forma en que sé que la mayor parte de la ansiedad en nuestra vida viene de Satanás y no de Dios? Porque se basa en una mentira. Ahora, ¿cómo levantamos ese escudo de la fe en nuestras vidas para extinguir el ataque ardiente de la ansiedad? Bueno, permítanme darles solo 4 pasos positivos que pueden tomar, todos basados en la palabra de Dios. Número 1, y lo más importante: arrepiéntanse del pecado conocido en su vida. Para algunos de ustedes, arrepentirse en su vida significa cambiar su sistema de valores, cambiar de opinión sobre lo que valoran. Para otros, arrepentirse puede significar dejar ir cosas en su vida que saben que desagradan al Señor. Quizás una relación incorrecta. Puede ser una práctica deshonesta en la que están involucrados. Puede ser una adicción. Saben que Dios está disgustado y tienen la sensación de que si no se detienen, si no cambian, Dios va a enviar su disciplina a su vida. Y ese temor no carece de mérito. Hebreos 12:6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si están involucrados en pecado en su vida, no es una simple cuestión de si Dios va a enviar disciplina, sino quizás de cuándo lo hará. Es solo cuándo va a llegar esa disciplina. Y le envía a su vida no porque los odie, no le envía a su vida porque no los ame. Él envía disciplina a su vida porque verdaderamente los ama. Así como un padre que ama a su hijo disciplina a su hijo, así Dios, nuestro amoroso Padre Celestial, también envía disciplina a nuestra vida. La buena noticia es que no tenemos que experimentarla. Podemos escapar de la amorosa pero dolorosa disciplina de Dios en nuestra vida. ¿Cómo lo hacemos? Primera de Corintios 11:31 dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados.
Ahora mismo tienen la oportunidad. Ahora mismo tienen la oportunidad de decir, no voy en la dirección correcta. Hoy voy a empezar a caminar en una nueva dirección. Esa es una forma de evitar el temor en su vida, arrepentirse del pecado conocido. Número 2, eliminen el temor innecesario de su vida. Saben, gran parte del temor que tenemos puede eliminarse fácilmente simplemente enfrentando la fuente de nuestros temores. Por ejemplo, a muchos nos angustia no hacer cosas que sabemos que deberíamos estar haciendo. Por ejemplo, sabemos que deberíamos ir a ver al dentista. Ha pasado un año desde que fuimos al dentista, pero tenemos miedo de lo que pueda descubrir en nuestra boca. Y por eso lo posponemos. Y cuanto más lo posponemos, más nos preocupamos pensando, saben, estas caries se están multiplicando en mi boca y sé que tengo que hacer algo, pero no nos decidimos a hacerlo. O tal vez saben que necesitan conciliar su estado de cuenta bancario, pero tienen miedo de hacerlo. No quieren descubrir que están en peor situación financiera de lo que pensaban, así que siguen posponiéndolo y llevan ese temor de bajo grado en su vida porque no están haciendo algo que saben que deberían estar haciendo. Saben, un médico ha dicho que los 3 asesinos de nuestro tiempo son un reloj, un calendario y el teléfono. ¿Saben por qué? Esos 3 instrumentos nos recuerdan cosas que deberíamos estar haciendo y que no estamos haciendo. Permítanme darles 4 palabras que pueden eliminar gran parte del temor innecesario en su vida. ¿Están todos listos? Por favor, presten atención. Aquí están las 4 palabras. Hazlo en este momento. Hazlo en este momento. Saben, eliminar el temor innecesario también puede significar lidiar de forma realista con su ansiedad. ¿Recuerdan a Willard Scott, el antiguo meteorólogo del Today Show? Era muy divertido. Recuerdo haber leído una historia que escribió sobre un miedo que tenía en su propia vida. Le tenía un miedo mortal a los puentes. Siempre temía que si cruzaba un puente, este se derrumbaría. Así que muchas veces pasaba horas desviándose, conduciendo a algún lugar para evitar un puente. Y pensó, esto es una tontería. Estoy perdiendo un tiempo valioso en mi vida. Voy a enfrentar mi miedo. ¿Saben lo que hizo? Cruzó en su convertible el puente de la bahía de Chesapeake 45 veces, de un lado a otro de ese puente, hasta que venció su miedo a los puentes. Bueno, eso suena como un montón de palabrería de pensamiento positivo. ¿Dónde está eso en la Biblia? Me alegra que pregunten. Efesios 6:14, hablando de la armadura espiritual que tenemos. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Pablo dice que debemos tomar esos pensamientos sueltos o incluso pensamientos basados en miedos irreales y debemos confrontarlos con la verdad. La verdad de la palabra de Dios, la verdad de que el puente no se va a derrumbar. Ese tipo de verdad hace que la preocupación se evapore en nuestra vida. Número 3, recuerden la fidelidad de Dios en su vida en el pasado. Una forma de levantar ese escudo de la fe es recordar y meditar en la fidelidad pasada de Dios. Saben, si leen los Salmos, descubrirán que David luchó con la preocupación todo el tiempo. En muchos de sus salmos se puede sentir la ansiedad que él sentía y muchas veces con buena causa. Por ejemplo, pienso en el Salmo 3 que él escribió. Lo escribió cuando su hijo Absalón estaba levantando una rebelión contra su padre. Salmo 3, versículos 1 y 2. Oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Pero luego noten el rápido cambio de mentalidad que tiene en el versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria. Y el que levanta mi cabeza, ¿no pueden oír a nuestro coro cantando eso? Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Ahora, ¿cómo explican ese cambio de actitud en el espacio en blanco entre los versículos 2 y 3? ¿Qué hizo que dejara de preocuparse? Él recordó la fidelidad pasada de Dios hacia él. Recordó cómo Dios lo había librado en el pasado. Y dijo, ¿saben qué?
El mismo Dios que me libró en el pasado me librará de esto. Dirán, pastor, está interpretando demasiado. ¿Cómo sabe que eso fue lo que hizo que David perdiera de repente su ansiedad? Porque David tenía un historial de enfocarse en la fidelidad pasada de Dios. Años antes en su vida, cuando se enfrentó a ese gigante de casi 3 metros de altura llamado Goliat, ¿recuerdan lo que dijo en 1 Samuel 17:37? Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. No tengo nada que temer, dijo David. Cuando yo era un pastorcito allá donde nadie me conocía, Dios me libró milagrosamente de leones y osos. Él va a cuidar de mí hoy. Y conocemos la historia, lo hizo. Ahora, años después, el mismo David, mucho mayor, teme lo que su propio hijo Absalón le va a hacer. David dijo, el mismo Dios que me libró de las garras de los leones y los osos y de la mano de ese gigante Goliat, así como lo hizo hace años con Goliat, lo hará por mí hoy. Reflexionen, recuerden la fidelidad de Dios en el pasado. Espero que tengan en su mente, espero que tengan en algún diario espiritual eventos clave en su vida cuando Dios intervino milagrosamente. Cuando algo sucedió en su vida para librarlos de una situación que solo puede explicarse por el poder de Dios. Todos necesitamos eventos así. Por eso llevo un diario de oración, una lista de las oraciones contestadas de Dios para poder volver, y lo hago a menudo, y reflexionar sobre la fidelidad de Dios en el pasado. Es el secreto para elegir la fe en nuestra vida. Finalmente, ¿cómo eliges la fe sobre la preocupación? Permanece en contacto con Dios. Vayan a Filipenses 4 por un momento, el pasaje que leímos antes en el servicio. Recuerden la situación cuando Pablo escribió a los filipenses, como solía decir uno de mis mentores, Pablo no estaba sentado en la Riviera Francesa bebiendo una piña colada. Estaba en prisión enfrentando lo que podría haber sido su ejecución. Estaba esperando el veredicto del juicio, si iba a vivir o a morir. 19 veces en esa carta a los filipenses habló de regocijarse en el Señor. Miren lo que dice en el versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si te atormenta la preocupación, ¿cómo aplicas este versículo? Toma una hoja de papel y pon en la parte superior mi lista de preocupaciones y empieza a enumerar todo lo que te preocupa. Algunos necesitamos más de una página, está bien. Sigue escribiendo y escribiendo y escribiendo hasta que hayas vaciado cada preocupación que tienes en tu vida en esa hoja de papel. Y una vez que termines, toma tu bolígrafo, tacha la palabra preocupación y escribe encima oración. Convierte tu lista de preocupaciones en mi lista de oración. Esas son las cosas por las que empiezas a orar. No te preocupes por nada, en cambio, ora por todo. Una forma de permanecer en contacto con Dios es hablar con Él, pero también debemos permitir que Él nos hable a nosotros. Eso es lo que dicen los versículos 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿De qué está hablando aquí? No tenemos tiempo para hacerlo hoy, pero si van al Salmo 19, versículos 7 y 10, verán que estas palabras se usan para describir la palabra de Dios. Cuando dejas que tu mente more en la verdad inmutable de Dios, hace que la preocupación huya de tu vida. ¿Por qué? Porque la Biblia es un recordatorio de que Dios nunca cambia. La Biblia es un registro de cómo Dios ha tratado a su pueblo. Por eso dice en el versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, ¿y qué? Ahí está de nuevo. Y el Dios de paz estará con vosotros. La oración es hablar con Dios y la meditación en las Escrituras permite que Dios hable a nosotros.
Muchas veces no podemos elegir nuestras circunstancias, pero sí podemos elegir nuestra respuesta. Cuando llegan situaciones difíciles, debemos elegir tener fe en lugar de la preocupación. Es por eso que en Camino a la Victoria buscamos proclamar con claridad la verdad transformadora de la palabra de Dios. Y este ministerio es posible gracias a la fidelidad y generosidad de personas como tú. Hoy quiero invitarte a considerar hacer una donación. Tu apoyo no solo nos permite continuar contigo en este camino de fe, sino también alcanzar a miles de personas más con la luz de la palabra de Dios. Como muestra de gratitud por tu donación, te enviaremos el recurso especial de este mes. En momentos más, te compartiré lo que veremos en el próximo episodio. ¿Estás buscando amistades genuinas? ¿Un lugar donde tu identidad latina sea celebrada y puedas experimentar a Dios de una forma única? En First Dallas en español, somos una comunidad de personas como tú, unidas con un propósito: vivir la fe en familia. Cada domingo nos reunimos para aprender la palabra de Dios y alentarnos mutuamente, en el estilo que hace emocionar a nuestro corazón. Me gusta adorar a Dios en mi idioma materno, que es el español. No importa el país que tú seas, siempre hay una esperanza, algo que nos va a unir, y es en Jesucristo y su palabra, su obra, su mensaje. Con el tiempo de sentirme en una gran iglesia se ha sentido más pequeña y más íntima, en un sentido que es algo tan hermoso que puedo experimentar cada semana. El doctor Humberto González, Dios lo ha estado usando para levantar este ministerio. Acompáñenos a nuestro servicio en español. Aquí, tu fe y tu cultura se celebran en comunidad. La fe es la seguridad de que Dios está en control de nuestras vidas, sin importar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, y la paz de Dios está disponible para ti cuando la eliges por encima de la preocupación. Por ahora, te dejo con un adelanto de nuestro próximo encuentro para que juntos sigamos penetrando la oscuridad con la luz de la palabra de Dios. Saben, a veces intentamos encubrir que no cumplimos la norma de Dios. A veces lo racionalizamos. Pero una de las decisiones más grandes que tenemos que tomar en la vida es: ¿vamos a negar nuestro fracaso o vamos a elegir arrepentirnos de nuestro fracaso? No te pierdas el próximo episodio y acompáñenos junto al Dr. Jeffress en el mensaje Elige el arrepentimiento sobre la culpa. Te esperamos aquí en Camino a la Victoria.